Dios les bendice. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis aquí en 3 Chapters Voz. Les recordamos que pueden encontrar otros estudios como este en nuestra lista de reproducción de 3 Chapters Voz en YouTube. Hoy nos espera una inversión fascinante en el libro del Génesis. Para este análisis nos basaremos en una fuente principal, la prédica El Génesis en las Escrituras, del pastor Evis Carballosa. Y la tesis que él presenta es Es muy contundente. Dice que el Génesis no es solo importante, es el libro más importante de toda la Biblia. Uf, esa es una declaración de peso, ¿eh? Porque no hablamos de un libro favorito o, no sé, el más inspirador. Hablamos del más fundamental. La piedra angular. Exactamente. La base sobre la que se construye todo lo demás. Y lo interesante es cómo lo argumenta. No da una lista de 10 razones. Presenta una sola, una razón monolítica. Cita a un profesor suyo que decía, si tienes una buena razón, no necesitas 10. Me encanta esa filosofía. Va totalmente en contra de la cultura de los 7 pasos para el éxito y todo eso. Es una postura de una seguridad tremenda. Totalmente. Pero bueno, antes de meternos en esa única y gran razón, hay que aclarar un punto que siempre sale con Génesis. El tema de quién lo escribió. Siempre. La fuente menciona que la corriente de la alta crítica sugiere que es una especie de collage, una recopilación de varios editores. No mucho después, en tiempos de Esdras. Exacto. Es una teoría que, en el fondo, busca quitarle autoridad divina al texto. Lo presenta como un producto de un comité editorial, casi. Claro. Pero claro, esa visión choca de frente con el testimonio unánime del resto de los escritores bíblicos. Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, todos le atribuyen el Pentateuco y por ende Génesis a Moisés. Y entender eso, el contexto del autor, lo cambia todo. Totalmente de acuerdo. Vayamos a ese contexto entonces. El libro arranca sin preámbulos, con una de las frases más famosas de la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy la hemos oído tantas veces que quizá pierde un poco el impacto, pero en su momento, Eso debió ser una bomba. una bomba es poco. A ver, imagínate a Moisés. El libro de los Hechos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, la superpotencia de la época. La única superpotencia. Vivió 40 años en la corte del faraón, inmerso en una cultura politeísta hasta la médula. Para ellos, todo era un dios. El sol era Ra, el Nilo era Hapi, había dioses para las ranas, hasta para los escarabajos. Un caos de deidades. Un panteón caótico. Y en medio de todo eso, este hombre, educado en esa cosmovisión, escribe la declaración monoteísta más radical y limpia que te puedas imaginar. Es que no hay drama, no hay dioses peleando, simplemente un solo Dios crea todo. Es una ruptura conceptual absoluta. Absoluta. Y claro, de ahí surge la pregunta inmediata, sobre todo para nosotros, ¿no? Desde una perspectiva cristiana. Si fue Dios quien creó, ¿de quién estamos hablando exactamente? Es una pregunta que Génesis pues deja un poco abierta, pero que el Nuevo Testamento responde de forma directísima. Sin rodeos. El apóstol Juan, al inicio de su evangelio, es explícito. Dice, todas las cosas por él, refiriéndose a Jesucristo, fueron hechas. Y Pablo en Colosenses lo lleva a otro nivel. Ah, sí, las 3 preposiciones. Justo. Dice que la creación fue en él, por medio de él y para él. Cristo no es solo el agente, es el agente y la meta de toda la creación. Qué increíble el contraste, ¿verdad? Por un lado, tienes esta respuesta tan clara y definitiva sobre nuestros orígenes. Y por otro, pues, vemos a la ciencia moderna invirtiendo miles de millones de dólares para ver si encontramos el origen de la vida en Marte. Es una ironía fascinante. Y es que, como señala la fuente, Génesis no solo responde a la pregunta ¿de dónde venimos? Aborda otras 2 que la ciencia, por su propia naturaleza, ni siquiera puede empezar a contestar. ¿Cuáles serían? La primera, ¿por qué estamos aquí? Porque si todo se reduce a nacer, crecer, reproducirse y morir, pues no seríamos distintos a un animal. O a una planta incluso. Exacto. Y la segunda, aún más profunda. ¿Cuál es nuestro destino eterno? Génesis establece desde el principio que la vida no termine en el sepulcro. Responde a las preguntas más existenciales del ser humano. Y eso me lleva a pensar en la audiencia original para la que se escribió, porque ningún libro de la Biblia se escribe en un vacío.
Moisés tenía un público muy concreto con un problema muy concreto. ¿Y qué público, eh? La escena que nos pinta la fuente es épica. Tienes a 2 millones de israelitas recién salidos de Egipto acampados en medio del desierto del Sinaí. Acababan de presenciar algo increíble. Lo más increíble, vieron cómo el Dios de sus padres humilló uno por uno a todos los dioses del imperio más poderoso del mundo. Es que las plagas no fueron al azar. La oscuridad fue un golpe directo a Ra, el dios Sol. El Nilo en sangre, un juicio contra Hapi. Precisamente, cada plaga era un ataque teológico. Entonces, este pueblo, que solo conocía la esclavitud y a esos dioses, está en el desierto y se hace la pregunta más lógica del mundo. Ok, este Dios nuestro es increíblemente poderoso, pero ¿quién es? Necesitaban conocer a su libertador. Y Génesis es la respuesta de Moisés a esa pregunta. Exacto. Es como si les dijera, miren, el Dios que los sacó de Egipto no es un Dios tribal más. Es el Dios que creó el universo entero. Es el Dios que diseñó la familia desde el principio. El que se toma el pecado tan en serio que juzgó al mundo con un diluvio. Y no solo eso, les dice, es el Dios soberano que llamó a nuestro padre Abraham cuando no era nadie. Es el Dios de milagros, que le dio un hijo a una pareja de ancianos. Y quizá lo más importante para ellos, es un Dios perdonador que tomó a un tramposo como Jacob y lo convirtió en el padre de nuestra nación. Es el currículum de Dios presentado a su pueblo. Justamente. A ver, entremos a desmenuzar un poco más el relato de la creación porque hay detalles que siempre generan controversia. Por ejemplo, Génesis 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Suena extraño, ¿no? ¿Cómo es que algo creado por un Dios perfecto empieza desordenado? Suena a caos. Este es un punto clave donde una mala traducción te puede desviar. Las palabras en hebreo son tohu vabohu, y su significado real no es caótico, sino más bien sin forma e inhabitado. No es que estuviera mal, es que estaba, digamos, incompleto. Como una materia prima. Exacto. La analogía que usa la fuente es perfecta. Es como una casa nueva. Tiene paredes, techo. No está desordenada, pero está vacía. No puedes vivir ahí. Necesitas instalar la luz, el agua, traer muebles. Eso es lo que hace Dios durante 5 días. Primero ordena lo desordenado, separando la luz, las aguas, y luego llena lo vacío con plantas, animales. Está preparando el hábitat. Para su obra cumbre, que es el hombre. Y aquí llegamos a otro punto de debate clásico. La supuesta contradicción entre la creación del hombre en Génesis 1 y Génesis 2. Los críticos dicen que son 2 relatos diferentes. Sí, que son de 2 tradiciones distintas, pegadas una junto a la otra. Es un argumento muy común. Pero la explicación que encontramos en la fuente es mucho más, no sé, elegante. Y tiene más sentido. No son 2 relatos contradictorios. Es un solo relato contado desde 2 perspectivas. Como un plano general y luego un primer plano. Justo eso. ¡Qué buena analogía! Génesis 1 es el plano general, la visión macro. Describe la creación del hombre en su relación con todo el universo. En cambio, Génesis 2 es el primer plano, el close-up. El enfoque es íntimo. Describe la creación del hombre en su relación con sus semejantes y prepara el escenario para la familia. Hablemos de eso, porque la narrativa es muy deliberada. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez en todo el relato que algo se califica como no bueno. Y entonces crea a la mujer a partir del hombre. Y el lenguaje aquí, fíjate, es de una belleza increíble. En hebreo, varón es ish. Y cuando la mujer es creada, Adán la llama Isha. Es literalmente la forma femenina de ish. Hay una conexión intrínseca. Una igualdad de esencia. Y de ahí viene el mandato. El ish dejará a sus padres y se unirá a su Isha. Y serán una sola carne. La palabra hebrea para una, ejad, es la misma que se usa para decir el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es una unidad compuesta. Una pluralidad en la unidad. Exactamente. Y tenemos este escenario perfecto, esta unión perfecta, pero todo se tuerce. Y se tuerce rapidísimo. Y es increíble cómo empieza. No con un ataque frontal, sino con una pregunta. La serpiente solo susurra. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¡Tan sutil! Es la estrategia del enemigo desde el principio hasta hoy. Sembrar la duda sobre la palabra de Dios.
Y una vez que la duda está plantada, Eva contempla el fruto a través de 3 filtros, 3 esferas de tentación. ¿Cuáles son? Primero, vio que era bueno para comer, que es el deseo de la carne. Segundo, que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos. Y tercero, codiciable para alcanzar la sabiduría, que es la soberbia de la vida. Espera un momento. ¿El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la soberbia de la vida? Eso es casi palabra por palabra lo que el apóstol Juan escribe miles de años después. Exacto. En su primera carta para resumir todo lo que hay de malo en el mundo. Y no solo eso, son las mismas 3 áreas en las que Jesús fue tentado en el desierto. Es verdad. Las piedras en pan, los reinos del mundo y tirarse del templo. Es un patrón increíble que recorre toda la Escritura. El primer Adán cayó en esas 3 áreas. Cristo, el segundo Adán, venció en esas mismas 3 áreas. El patrón de la caída y la redención está ahí, desde la página 3 de la Biblia. La consecuencia de esa caída es brutal, la muerte. Me impactó una frase de La Fuente, por lo directa. La única prueba que necesitas para saber que eres pecador es que te mueres. No hay forma de rebatir eso. Es una lógica aplastante. Y aquí es fundamental entender un concepto teológico que a veces cuesta, el de la imputación del pecado. La idea no es que cada uno de nosotros nace inocente y luego elige pecar. La doctrina bíblica es más radical. ¿Cómo funciona? Porque choca con nuestra mentalidad individualista, ¿no? Ser culpable por algo que hizo otro. Totalmente. Pensemos en Adán como un representante federal, como el embajador de toda la humanidad. Él actuaba en nombre de todos nosotros. Cuando él pecó, el veredicto se aplicó a todos los que él representaba. Por eso la Escritura dice que en Adán todos pecaron. Es un concepto complejo, pero central. Y esa condición no tarda nada en mostrar su peor cara. La historia de Caín y Abel es aterradora. La Fuente recalca que no fue un arrebato de ira, fue premeditado. Planeado, por envidia. Y de nuevo, es el apóstol Juan quien nos da la clave para interpretar. Dice, sin rodeos, que Caín era del maligno. Este episodio establece otra verdad fundamental. En el mundo ahora coexisten 2 linajes, 2 simientes. La simiente de la mujer, prometida en Génesis 3:15, y la simiente de la serpiente. El trigo y la cizaña. La misma idea que Jesús usaría en su parábola. Hay 2 familias espirituales en conflicto. Y en medio de esta espiral de pecado, Dios empieza a tejer su plan. En La Fuente, el predicador lamenta no tener tiempo para profundizar en el pacto con Abraham en Génesis 15. Y es una pena porque ese pacto es en esencia la trama principal de todo el Antiguo Testamento. Es el contrato maestro. Pues aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, ¿por qué es tan crucial? Porque es incondicional. Dios no le dice a Abraham, si tú haces esto, yo haré aquello. Dios le hace 3 promesas unilaterales, una descendencia, una tierra, y que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y luego, en ese ritual, es Dios mismo quien jura por sí mismo que lo cumplirá. Abraham simplemente cree. O sea, todo el resto de la historia bíblica, el pacto con David, la venida del Mesías, todo es un desarrollo de esas promesas. Es un desarrollo de lo que se le prometió a Abraham. La simiente prometida encuentra su cumplimiento final en Cristo, a través de quien esa bendición se extiende a todo el mundo. Queda clarísimo. Génesis no es solo una colección de historias, es el libro del código fuente. Establece el origen de todo, el universo, la humanidad, el pecado, la familia y, lo más importante, el inicio del plan de redención. Exactamente. Sin Génesis, el resto de la Biblia es un edificio sin cimientos. No es solo historia antigua, establece los patrones que se repiten una y otra vez: creación, caída y promesa. Desde esa primera insinuación en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que herirá a la serpiente, hasta su cumplimiento en Apocalipsis. Para cerrar nuestro análisis, y como siempre, queremos dejar una idea en el aire. Génesis revela que el ser humano fue diseñado para vivir en comunión con su Creador y que el pecado fracturó esa relación. La pregunta para reflexionar es esta: ¿de qué manera las luchas y los anhelos más profundos que vemos hoy en día siguen siendo en el fondo un eco de ese paraíso perdido? Una búsqueda a veces desesperada y a menudo inconsciente por restaurar esa comunión original.
Gracias por acompañarnos en este estudio. Que Dios les bendiga.